Aleluya. Fuerte ese aplauso para Dios esta noche. Esta noche se ha congregado el pueblo del Señor a bendecir y exaltar el nombre del Señor. Gloria sea al Señor. Bien, hermanos, así de pie vamos a estudiar la palabra del Señor. Proverbios capítulo 29. Saludamos a los hermanos que están a través de Canal 65 y a través de la radio. Gloria sea al Señor. Proverbios capítulo 29. Vamos a leer como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al poder que tiene el Espíritu Santo. Verso 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Cuántos decimos amén a la palabra de Dios? Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar en esta hora sobre el tema, dígale al que tiene a la par, cuando no hay palabra de Dios. Cuando no hay palabra de Dios. Cuando vemos, hermanos, los tiempos en los que estamos viviendo, pareciera, hermanos, de que cuesta distinguir la verdadera iglesia del Señor. El tiempo en el que estamos viviendo, dice el apóstol Pablo, que son tiempos malos, en el cual pareciera que el evangelio que hoy se está viviendo es un evangelio, hermanos, donde no hay cambios, un evangelio donde no hay frutos dignos de arrepentimiento, un evangelio, hermanos, sin santidad. Pero en estos versos donde hemos leído, aquí está porque pareciera que el evangelio se está viviendo de esta manera. El verso que hemos leído dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, donde no hay palabra de Dios, donde no hay una predicación que haga cambiar, que sacuda la vida del evangélico, allí no van a haber cambios, allí no van a haber frutos, amados hermanos, dignos de arrepentimiento. Ahí no va a haber santidad, porque es lo que dice este verso: sin profecía, o sea, sin palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Pero aunque hayan muchos desenfrenados, aunque hayan muchos viviendo a la manera de ellos, pues queremos decirle a Dios que todavía hay un remanente. Y como dice la palabra de Dios, yo soy de esos 7,000 que no han doblado su rodilla. Alguien lo puede alabar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando en una congregación no hay palabra de Dios, porque la palabra desenfreno significa libertinaje. Cuando en una congregación no hay palabra de Dios, aquel pueblo no va a respetar al Señor. Cuando en una congregación no hay palabra de Dios, aquel pueblo no va a querer santificarse para Dios. Porque los que conocemos la palabra de Dios sabemos que la palabra limpia. Porque dijo Jesús: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
La palabra de Dios santifica, porque dijo Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando no hay palabra de Dios, una predicación revelada por Dios, porque esta la profecía es la palabra de Dios, porque dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual dice: hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Porque la palabra de Dios, dijo el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. La palabra de Dios alumbra esos lugares oscuros. La palabra de Dios alumbra ahí donde hay tiniebla. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Todavía hay un remanente que ha escuchado la verdadera palabra del Señor. Entonces, cuando no hay palabra de Dios, muchos van a hacer y van a deshacer. Porque usted tiene que saber algo: si hay algo que le pone un stop al pagano, es la palabra de Dios. Y mientras en esa congregación el pastor no se pare como un hombre de Dios a predicar con autoridad y a predicar lo que dice la Biblia, ese creyente siempre va a ser un fino pagano. La palabra de Dios le pone un stop a todo aquel que anda en pecado. Por eso dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Porque donde no hay palabra de Dios, el creyente hace lo que quiere. Donde no hay palabra de Dios, donde no hay una predicación revelada por Dios, el evangélico se mueve como quiere. Pero donde hay palabra de Dios, ahí la palabra te va a hacer que tienes que respetar al Señor. Donde hay palabra de Dios, la palabra te va a hacer entender que con Dios no debes de jugar. Pero donde hay palabra, donde hay un profeta de Dios usado por Dios, esa palabra te va a hacer entender de que no puedes servir a dos señores. Donde hay palabra de Dios, la palabra te va a hacer entender que debes amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso el evangelio que ahora se vive y el evangelio que hoy se ve es un evangelio que pareciera que se puede ser cristiano, pero a la vez se puede ser un mundano. Pareciera que usted puede ser santo solo en la iglesia, pero puede ser un gran hijo del diablo allá afuera de la iglesia. Pareciera de que puede venir a la iglesia a poner cara de santo, pero al salir del culto pareciera de que allá todo está permitido. Porque hay pastores que dicen: no, hermano, usted debe de respetar la casa de Dios. Claro, la casa de Dios se respeta, pero a Dios no se respeta solo en su templo. A Dios se respeta en todo lugar. A Dios se respeta no solo donde te ven los hermanos. A Dios se respeta allá donde no te ven los hermanos. Alabado sea el nombre de Dios, porque hay algo que entendemos: que los ojos de Dios están en todo lugar. Que los ojos de Dios ven a lo bueno, ven a lo malo. Que los ojos de Dios atalaya las naciones. Entonces, cuando no hay palabra de Dios, ese pueblo va a vivir en desenfreno. Y qué lástima es que hayan emisoras de radio, canales de televisión, pero al escuchar el mensaje, el mismo pastor no ha terminado de ser libre. Al escuchar la predicación, el mismo pastor es amante de las cosas de este mundo. Por eso dice: sin profecía, o sea, sin palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Y ya le dije que la palabra desenfreno significa libertinaje. Salude al libertino que le quedó a la par.
Mire, eso de que usted puede estar dentro de una iglesia de sana doctrina y se predique la palabra, ¿verdad? Pero ya el que es pagano de nacimiento, ese es pagano. Ya si verdaderamente usted, escuchando esta palabra, escuchando al atalaya, escuchando al profeta de Dios, usted vive como quiere, ese es porque a saber qué es lo que tiene usted en la cabeza. Pero el profeta de Dios no debe de callar la verdad. A Ezequiel le dijeron: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Pero ellos sabrán siempre que hubo un profeta en medio de ellos. Ellos sabrán que hubo profeta en medio de ellos. Ellos sabrán que hubo una predicación, una palabra. Ellos sabrán que siempre hubo profeta en medio de ellos. Entonces da lástima ver la conducta de la iglesia de ahora. Da lástima, hermanos. ¿Se imagina estar haciendo una vigilia y que aquí le estemos diciendo: hermana, aviva el campeón que te cargas? Hermano, dale vida a esa sirena que andas allá adentro. Porque hay algunos que todavía tienen ese mal espíritu de amanerados. Algunos hasta para hablar todas niñas. Entonces, donde no hay palabra de Dios, el que vino revolcado por el mundo sigue siendo el mismo revolcado por el mundo. Pero donde hay palabra de Dios, el que viene sucio del mundo, aquí la palabra de Dios lo limpia. El que viene de las tinieblas, aquí la palabra de Dios lo hace andar en luz. Y rabababazo que andalaba, hay poder esta noche. La palabra de Dios tiene poder. Si profecía, el pueblo se desenfrena. No, yo soy profeta, porque hoy los profetas que hay ahora dicen que son profetas, pero al escuchar el mensaje que están transmitiendo, van apoyando el pecado. Cuando los hombres del ayer profetizaban y declaraban una palabra de parte de Dios, el que andaba en pecado, ese lo aborrecía. Porque este pueblo lo están preparando para que un día se vaya con Cristo. Y cada día la palabra de Dios tiene que venir a examinar nuestras vidas. Porque no podemos estarnos engañando en el evangelio. No podemos estar nada más planteando en el evangelio. No podemos tener una apariencia nada más en el evangelio. La apariencia te la pasa el hombre, pero Dios no le pasa la apariencia a nadie. Eso es lo que pensó la mujer de Jeroboam: disfrázate para que nadie te conozca. Pero ahí había un profeta que, aunque no podía mirar a causa de la vejez, pero había un Dios que le hablaba. Había un irrababazo que había un Dios que le hablaba. Y es lo que queremos, que Dios siga hablando en esta iglesia. Es lo que queremos. El atalaya de Dios siempre esté vigía, despierto. Alabado sea la gloria del Señor. Yo me quisiera congregar ahí, pero hay muchos le dicen aguado a uno y ¿qué quiere que le digan? Yo me quisiera congregar ahí, pero muchos le dicen sinvergüenza a uno. Y no, eso es pues. Aquel que tiene su propia vieja y un día se presentó frente a la iglesia y se juraron amor por toda la vida. Y algún día la maestra o él se le metió el diablo y le dijo: andate vos, agarra tu camino y yo el mío, y anda con otra vieja. Eso se llama adulterio, eso se llama ser un sinvergüenza. Entonces, yo quisiera ir ahí, pero muchos le dicen sinvergüenza. Uy, no es la verdad pues. ¿Sabe cuál es el problema de muchos pastores? Que dicen: no hay que decirles nada, el que juzga es Dios. Yo, dice el pastor, dicen muchos,
yo no soy juez para juzgar al hermano. Yo no soy ningún juez. A mí me han puesto a cuidar. Claro, porque lo han puesto a cuidar, debe de limpiar a través de la palabra. Tiene que predicar la palabra del Señor. Por eso le dijeron a Pedro: me ama, apacienta estos corderos, apacienta este rebaño, dale el alimento necesario a estas ovejas, a este pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. No, es que ahí muchos se meten con uno. La palabra de Dios va a llegar hasta lo más profundo de su vida. Y porque Dios quiere salvarte, Dios te va a hablar la verdad a través de su palabra. Donde no hay profecía, donde no hay palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Donde no hay palabra de Dios, la hermana llega a chillar a la iglesia, pero después está chillando allá con las novelas. Donde no hay palabra de Dios, la hermana llega a pegar su danzadita para el santo, pero después está haciendo un bailecito para TikTok. Y le dice el pastor: qué chula, mira, a ver, hermana bestia. Donde no hay palabra de Dios, el hermano llega a fingir los domingos con la camisa manga larga, pero después del culto de los domingos en la tarde está gritando ¡gol! Porque el mismo pastor es un aficionado de algún equipo de fútbol. Pero donde hay palabra de Dios, aquel que era amante del fútbol ya no es amante de fútbol. Donde hay palabra de Dios, aquel que era un impío ya no es un impío. Donde hay palabra de Dios, aquel que andaba pecando ya no anda pecando, porque ya la verdad lo ha hecho libre. Ha tenido un encuentro con Dios y su palabra. Donde hay palabra de Dios, la palabra te hace reaccionar. La palabra te da crecimiento. La palabra es poderosa. Donde no hay palabra de Dios, la hermana parece una secretaria de la alcaldía. ¿Saben cuáles son las secretarias de la alcaldía? Que llega con su falda arriba de las rodillas, una rajadura atrás y unos grandes tacones. Donde no hay palabra de Dios, pues no, el pastor dice: no, Dios quiere solo el corazón. Usted puede andar como usted quiera, hermana. Usted puede andar como quiera, hermano. Usted, joven, puede andar con la jovencita que usted quiera. Donde no hay palabra de Dios, viven como el cerdo. Donde no hay palabra de Dios, viven como el perro, comiendo el vómito del pecado. Donde no hay palabra de Dios, ahí esperan con alegría el 14 de febrero. Donde no hay palabra de Dios, ahí esperan con alegría el día de la madre, el día del padre. Donde no hay palabra de Dios, bueno, hoy ya hicieron un día especial para los pastores aquí en El Salvador. Eso, donde no hay palabra de Dios, se esperan con alegría ese día. Donde no hay palabra de Dios, pero donde hay palabra de Dios, ya no nos importa nada de este mundo. Donde hay palabra de Dios, solamente queremos estar preparados para ese día glorioso, cuando Cristo regrese. Esta verdad nos ha libertado. Esta verdad nos ha limpiado. Esta verdad nos ha santificado. Esta verdad de la palabra nos hace andar en temor y temblor, no delante del hombre, sino delante del Todopoderoso. Donde hay palabra de Dios, usted en su trabajo, donde le predican en su congregación la verdad, usted en su trabajo anda con temor. Cuando usted mira que hay alguno que está chisteando allá chistes con doble sentido, usted se hace a un lado, porque la palabra ha producido un temor en usted. Donde hay palabra de Dios, y el hermano ya no le sube la ceja a la vieja que no es de él, porque la palabra produce un temor. Donde hay palabra de Dios, la hermana ya no le mueve las faldas al maestro que no es de ella, porque hay temor. La palabra ha despertado un temor en su vida.
Donde hay palabra de Dios, la hermana ya no se vuela las cejas. Donde hay palabra de Dios, la hermana ya no le sube la falda, sino que le baja, porque la palabra ha producido un temor en su vida. Pero donde no hay palabra de Dios, a la falda en vez de bajarle, le suben para arriba. Donde no hay palabra de Dios, el hermano en vez de aflojarle al pantalón, lo aprieta más, como que, vea, igual que el que tenés a la par. Donde no hay palabra de Dios, hace lo que quiera. Pero ya le dije, donde hay palabra de Dios, la palabra le pone un stop a todo aquello que se quiera mover. Donde hay una predicación de Dios, esa palabra le pone un stop a toda movida que el diablo, que el mundo, que la carne quieran hacer dentro de la obra. La palabra de Dios. Por eso dijo el profeta Jeremías: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Por eso algunos de ustedes han dado un cambio y todos se preguntan: ¿y este que no era aquel? Algunos de ustedes han salido hasta de congregaciones donde eran libertinas, donde ustedes andaban con la Biblia bajo el brazo y eran unos finos sinvergüenza, nada más eran unos actores. ¿Sabe quién es un actor? Es aquel que hace el papel que no es de él. Como que a la hermana le digamos: hermana, va a ser el papel de la Llorona. Ya Eva, porque cuando le dice el maestro que la va a dejar, son una gran chillada que pega, y aquí a la hora de la adoración, un ladrillo seco. Va a ser el papel de Llorona. Ay, pero es que a mí no me salen lágrimas. Nada, va a chillar, vea lo que hace. Pique cebolla para que le... Pero tiene que chillar. Entonces está haciendo un papel que no es de ella. Entonces muchos, antes de encontrarse con la verdad de la palabra, hacían nada más el papel de evangélicos, el papel de evangélicas. Llegaban a la iglesia y ponían caras de santos, pero un día se encontraron con la verdad de la palabra. Pero un día escucharon la radio. Pero un día vieron el canal 65 y allá había una palabra que te hizo despertar. Había una palabra que te quitó el disfraz, te quitó la máscara. Había una palabra que te hizo reaccionar, que te estabas engañando. Bendito ese pueblo que tiene oídos para oír lo que dice el Espíritu Santo. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Por eso es que las iglesias aquí en El Salvador, qué terrible que no haya un cambio. Pastores en pecado, ministros en pecado, líderes en pecado. Y como no hay nadie quien les diga la verdad. Pero aquí no vamos a hacer una iglesia muda. Aquí no vamos a estar en el canal. Y siga adelante, siervo, usted que se ha vuelto, que está en adultez, siga adelante, varón. Se van a levantar muchos contra usted, pero son más los que están con... No, Dios ha dado los canales y la radio para seguir predicando la verdad, para seguir tocando la trompeta, y para aquellos que todavía están engañados puedan alcanzar misericordia a través de la palabra, porque la palabra no es muerta, la palabra es viva, la palabra es viva, la palabra es como fuego, fuego que quema. Donde no hay palabra de Dios, ahí no respetan al Señor. Donde no hay palabra de Dios, dice la panzona, me hacen un baby shower aquí. Sí, con todo gusto, todavía le dice sierva. Con todo gusto le vamos a hacer el baby shower. Por favor, todos traigan un regalo. La hermana no ha dicho qué es. En estos días se va a dar qué es lo que es. Y se imagina estar haciendo baby shower dentro de la casa de Dios. Eso es lo que pasa donde no hay palabra de Dios, hermanos. Celebrar las cosas del mundo
Eso es donde no hay palabra de Dios. Aquí entendemos que todos los cultos son nada más para el Señor, y que la alabanza que usted ofrece es una alabanza que debe de subir limpia. Es una ofrenda que debe de traer limpia para el Señor. Alabado sea la gloria del Señor. Por eso es que el pecado, hermanos, es normal en el Evangelio. Por eso es que la juventud de ahora se manosean, se besan, se dan la prueba de amor, y si no le gustó, pues va a seguir orando para que Dios le ponga la que es de verdad en el camino. Eso es donde no hay palabra de Dios, donde no hay profecía verdadera de Dios. Le dice el pastor, ¿no le pareció la prueba de amor? Que no, yo siento que ella no es para... pues vamos a seguir orando, dice el pastor. ¡Aguado! Pero donde hay palabra de Dios, hermano, aquel que anda con esa sed, ese que anda más caliente que allá, el departamento de San Miguel, donde hay palabra de Dios, esa palabra le cae como agua helada, amados hermanos. Alguien puede alabar al Señor, porque la palabra de Dios no viene para apoyarte el pecado. La palabra de Dios no viene para apoyarte lo pagano que eres. La palabra de Dios no viene para apoyarte lo sinvergüenza que eres. La palabra de Dios no viene para apoyarte el adulterio en el que vive. La palabra de Dios viene para limpiarte, para quitarte la máscara. Sumamente pura, pura, pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Cómo va a creer que vamos a estar en el Evangelio y vamos a ser los mismos que éramos en el mundo? ¿Cómo va a creer que vamos a estar en el Evangelio y vamos a estar haciendo las mismas prácticas que practicábamos en el mundo? Algo tiene que producir la palabra de Dios en nosotros. Por eso dijo el apóstol Pedro: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, o sea que es la palabra de Dios, para que por ella puedan crecer para salvación. Donde no había palabra de Dios, usted chillaba con las novelas, pero aquí donde encontró palabra de Dios, usted ya no chilla con las novelas, usted chilla nada más delante de la presencia del Señor. A donde estaba, si no había palabra de Dios, ahí eras un sinvergüenza. Pero un día escuchaste la palabra de Dios y Dios te transformó en un santo, porque somos santos y a santidad nos han llamado. Sé santo porque yo soy santo, sino como aquel que nos llamó es santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aleluya. Con esto voy terminando. Donde no hay palabra de Dios, siempre vas a ser un sinvergüenza en el Evangelio. Donde no hay palabra de Dios, te vas a llamar cristiano, vas a andar con la Biblia bajo el brazo y siempre vas a ser un sinvergüenza. Porque les gusta ir donde no les digan nada. Pero Dios tarde o temprano te va a decir la verdad. Si los profetas aguados que hay no quieren decir la verdad, Él es Dios y Él va a hablar cuando Él quiere, como quiere y a donde quiere. La palabra de Dios nadie la va a callar. La profecía de Dios nadie la va a callar. Por eso dijo Pablo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Donde no hay palabra de Dios vas a ser un sinvergüenza. Pero donde hay palabra, tu vida va a cambiar. Y el pueblo del Señor dice: aleluya. Gloria sea al Señor. Póngase de pie, hermanos.